Aprendo en casa, con vista educativa, quinto y sexto grado. Conocemos cómo se producen los fenómenos naturales y sus consecuencias. Bienvenidos y bienvenidas. En la actividad anterior, pudiste reconocer en el mapa del Perú las zonas donde ocurren los fenómenos naturales. Por ejemplo, las heladas se producen en las zonas altoandinas como Puno. Veamos el siguiente caso, el caso de Luna. Una tarde, Luna se encontraba jugando con su hermano Sebastián por los alrededores de su chacra, cuando de repente escucharon a lo lejos la voz de su mamá. ¡Luna! ¡Sebastián! Ya es hora de regresar a casa. Debemos cuidarnos de las heladas de la noche. Al escuchar a su mamá, Luna le preguntó a su hermano: ¿heladas? Pero si yo no siento nada de frío. Su hermano responde: eso es porque aún no estamos muy de noche. Apurémonos a llegar a casa. Imagen de Luna, Sebastián y su mamá. Luego de esta experiencia, Luna se preguntó: ¿cómo se originan las heladas? ¿Las heladas son un fenómeno natural? Ayudemos a Luna a responder sus interrogantes. Por ello te planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Por qué se producen las heladas y qué consecuencias traen? Pregunta de investigación. Repetimos. ¿Por qué se producen las heladas y qué consecuencias traen? Como siempre, en tu cuaderno de evidencias, vas a escribir tus posibles explicaciones a la pregunta de investigación que hemos presentado. Recuerda que tus posibles explicaciones te permitirán conocer las ideas que tienes en relación con la pregunta de investigación. Serán tus hipótesis antes de investigar. Muy bien, hemos visto las ideas, estamos leyendo las posibles respuestas, las hipótesis, antes de investigar por qué se producen las heladas y cuáles son sus consecuencias. Por el descenso de la temperatura, correcto. Por el descenso de las temperaturas en las zonas altoandinas. Muy bien. Por los friajes en invierno en la sierra peruana. Muy bien. Estamos leyendo las respuestas posibles a la pregunta de investigación. ¿Por qué se producen las heladas y qué consecuencias traen? Tú también, tu respuesta vas a escribirla, tu primera hipótesis, en tu cuaderno de evidencias. Luego vamos a investigar, ¿correcto? Y ahora que has planteado tus posibles explicaciones en tu cuaderno de evidencias sobre la pregunta de investigación, es momento de buscar información sobre qué son las heladas. Vamos a ver si es que estábamos con mucha razón en la respuesta, si tenemos muchas coincidencias con lo que vamos a encontrar en nuestra investigación, querido estudiante. Pero primero hay que elaborar, recuerda, un plan de acción para orientar nuestra búsqueda de información, su organización y su análisis. Ahora escucha, niño investigador, niña investigadora. Recordemos una vez más, ¿qué es un plan de acción? Bueno, un plan de acción es una secuencia de acciones que orientará tu búsqueda de información. Para ello, vas a elegir y organizar los aspectos que vas a explorar durante tu indagación en fuentes seleccionadas. Entonces, en resumen, un plan de acción es una secuencia de acciones que va a orientar la búsqueda de nuestra información. Es momento de elaborar nuestro plan de acción. Con estas preguntas que van a responderse para poder orientar nuestro trabajo de investigación.
¿Cuáles son los objetivos de mi investigación? ¿Qué acciones realizaré para comprobar mis posibles explicaciones? ¿Qué información buscaré? ¿Dónde la buscaré? ¿Cómo registraré la información? ¿Y qué materiales o recursos voy a necesitar? Aquí tenemos el plan de acción de un compañero del sexto grado. Correcto, respondiendo a estas preguntas para poder organizar mejor su investigación. Veamos la primera pregunta. ¿Cuáles son los objetivos de mi investigación? Bueno, responde Matías en el sexto grado. Conocer qué son las heladas y cuáles son sus consecuencias. Segunda pregunta de su plan de acción. ¿Qué acciones realizaré para comprobar mis posibles explicaciones? Primero, organizaré mis actividades. Luego, buscaré información confiable. Finalmente, sacaré mis conclusiones. Noten, queridos estudiantes, el orden de acciones que está planificando Matías para poder comprobar sus posibles explicaciones iniciales. Tercera pregunta. ¿Qué información buscaré? Cuarta pregunta. ¿Dónde la buscaré? Quinta pregunta. ¿Cómo registraré la información? Veamos cómo responde en este cuadro. Matías. ¿Qué información buscaré? Información sobre las heladas en el Perú y sus consecuencias. Correcto, información directa de lo que debe investigar. ¿Dónde la buscaré? En textos confiables y páginas de internet de instituciones reconocidas. Muy bien, en la internet tiene que buscar en páginas reconocidas de instituciones que nos hablan sobre la climatología, las condiciones geográficas del país, etc. Páginas serias y confiables. ¿Cómo registraré la información? Dice Matías. En un cuaderno de apuntes y evidencias. Ustedes también lo pueden hacer en su cuaderno de evidencias o en su portafolio de evidencias. Cuarta pregunta. ¿Qué materiales o recursos necesitaré? La respuesta, textos, correcto. Computadora con internet, computadora con conexión, es muy importante para investigar. También hay recursos humanos, familiares para consultas y otros. Muy bien. Hay familiares que sí conocen, nos pueden ayudar en encontrar alguna respuesta a nuestras explicaciones. Alguna importante persona en nuestra familia que nos puede apoyar, que tiene conocimiento. También es muy importante consultarle. De esta manera, este plan de acción hay que aprobarlo. Es muy bueno y esperemos que lo cumpla al pie de la letra nuestro querido compañero Marcos en el sexto grado. Plan de acción para poder responder a la pregunta de investigación planteada. A continuación te vamos a invitar a leer los siguientes textos. Recuerda seguir tu plan de acción para así obtener la información que te permitirá responder a la pregunta de investigación. Es muy importante. Recuerda, también puedes consultar en otras fuentes confiables. En periódicos, en revistas o libros lo puedes hacer, no hay ningún problema. Consulta toda la información posible y haz un resumen, remarca, subraya las ideas principales en tu portafolio de evidencias. Vamos a comenzar. Primero, atención, observa, querido niño, querida niña del quinto y sexto grado, las siguientes imágenes. Primera imagen, un arco iris. Qué bueno. Una estación, ¿qué estación sería? Bueno, primavera. Invierno. Bueno, vamos a ver qué estación tenemos aquí en este arco iris. Imagínate este cuadro a tu alrededor. Bueno, después de la lluvia sale el sol, inmediatamente aparece el arco iris, ¿cierto? Muy bien. Acá tenemos en la segunda imagen a dos personas cubriéndose de la lluvia con su paraguas, ¿cierto? Una fuerte lluvia
de otoño o invierno en estas imágenes, en la segunda parte de la imagen. Ahora, la última imagen, observemos. Una mamá con su hijo, ¿verdad? En la zona altoandina, sin duda. Y vemos un fondo blanco. ¿Nieve? ¿Neblina? Correcto. Son heladas en la zona altoandina y una familia que vive allí y que está cubierta allí, muy abrigada para evitar enfermarse. Por ello respondemos a estas 3 preguntas. Luego de observar las imágenes, ¿qué crees que está ocurriendo en las imágenes? ¿Cuáles son los fenómenos naturales que logras identificar? ¿Y cuáles son los fenómenos naturales más comunes en tu comunidad? Lo vas a mostrar además en un dibujo. Vamos, vas a tener que dibujar los fenómenos naturales más comunes en tu localidad. En las imágenes tenemos el arco iris, es un fenómeno natural. Las lluvias intensas también es otro fenómeno natural. Y las heladas en la zona altoandina. Aquí las respuestas plasmadas a estas preguntas. ¿Qué crees que ocurre en las imágenes? Se manifiestan diferentes fenómenos naturales. ¿Cuáles son los fenómenos naturales que logras identificar? Matías escribe: la formación del arco iris, la lluvia intensa y las heladas. Tercera pregunta. Mateo, ¿cuáles son los fenómenos naturales más comunes en tu comunidad? Muéstralas en un dibujo. Bueno, Mateo responde: en mi comunidad ocurre mucho la lluvia intensa, pues vivo en Iquitos. Ah, bueno, Iquitos queda en el departamento de Loreto, en la selva peruana. Hemos visto ayer en el mapa de peligros en el Perú. ¿Recuerdan, niños y niñas? En esta zona selvática, en la región Loreto, en la ciudad de Iquitos, hay bastantes peligros de lluvias torrenciales, lluvias intensas. Muy bien, entonces Matías se identifica mucho seguramente con la segunda imagen, ¿verdad? Con la pareja que está allí con el paraguas. Correcto, de repente eres un niño que vive en la región Puno, en la región Cusco, en la zona altoandina de Ayacucho, Huancavelica, en la Sierra Central, Sierra Sur. Correcto. ¿Conoces mucho más las heladas? También escribes tu respuesta de acuerdo a la zona donde vives. Estas son las respuestas de Mateo de la ciudad de Iquitos. Continuamos. Ahora investigamos. ¿Qué son los fenómenos naturales? Atención, fenómeno natural. Todo lo que ocurre en la naturaleza puede ser percibido por los sentidos y ser objeto de conocimiento. Se clasifican en fenómenos generados por procesos dinámicos en el interior de la Tierra, fenómenos generados por procesos dinámicos en la superficie de la Tierra, fenómenos meteorológicos o hidrológicos, fenómenos de origen biológico. Este concepto de fenómeno natural es el concepto del INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil 2005, página 510. Entonces, para el INDECI, un fenómeno natural es todo lo que ocurre en la naturaleza y puede ser percibido por los sentidos y ser objeto de conocimiento. Por ejemplo, los vientos, las lluvias, las heladas, el granizo, el arco iris, la nieve, los temblores, la garúa, etc. Son algunos ejemplos de fenómenos naturales muy bien explicados por el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Como pudiste conocer en la lectura anterior, los fenómenos naturales son todos los cambios que ocurren en la naturaleza. Las heladas también forman parte de estos cambios. Vamos ahora a conocer un poco más sobre las heladas.
¿Qué son las heladas? Atención, las heladas son fenómenos que ocurren en la Sierra todos los años. Consisten en el descenso exagerado de la temperatura del ambiente a niveles de congelación por debajo de 0 grados durante las noches y madrugadas. Este fenómeno hace que el agua o el vapor en el aire se congele y se deposite en forma de hielo en las superficies. Mucha atención a esta idea principal de lo que significan las heladas, fenómenos que ocurren en la Sierra todos los años. Es el descenso exagerado de la temperatura del ambiente a niveles de congelación por debajo de los 0 grados. Generalmente se da, como vimos en el texto, en las noches y en las madrugadas. Importante reconocer este concepto en nuestro cuaderno de apuntes y evidencias sobre las heladas. Investigando en el 5º y 6º grado. Pero queremos saber más. Vamos a ver ahora cómo se producen las heladas. Según este texto del Ministerio de Educación, vamos a ver cómo se producen las heladas. En la época de lluvia, cuando la noche se avecina, se libera el calor acumulado en el suelo durante el día y al encontrar nubes en su camino, regresa, haciendo posible que el calor se mantenga durante la noche y que el frío no sea tan intenso. Pero cuando la época de frío llega, la situación cambia y el frío es mayor, sobre todo durante las noches. En el día, el sol calienta el ambiente y no se siente mucho frío, pero desde el atardecer, como no hay nubes y el cielo está despejado, el calor del suelo se va muy rápidamente, aumentando así el frío por la noche hasta la madrugada. Así se producen las heladas. Imágenes. Aquí tenemos estas imágenes sobre el proceso de las heladas. Queridos niños y queridas niñas, las heladas causan daños económicos, destruyen cultivos y ocasionan la muerte de los animales por el frío intenso. Tienen efectos negativos en la vida, salud y educación de las poblaciones vulnerables. Las heladas provocan la aparición de enfermedades respiratorias como el resfrío común, bronquitis y neumonía. Las niñas y los niños son los más afectados. Además, dejan de ir a la escuela. Hay malestar en el estado de ánimo y suelen aparecer sentimientos como miedo, tristeza o temor de que este frío no termine. Recuerden que todo este texto que hemos leído sobre los fenómenos naturales, las heladas y cómo se producen las heladas y qué provocan, lo hemos extraído del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Es un texto confiable, un texto válido. Ahora, luego de leer el texto sobre las heladas, se responde a las siguientes preguntas. ¿Qué otros efectos crees que pueden tener las heladas? ¿Cuál o cuáles de estos efectos ocasionan más daño y por qué? Veamos el trabajo de Matías. Primera pregunta, ¿qué otros aspectos o efectos crees que pueden tener las heladas? Responde Matías. Ha seleccionado 3 efectos más. Causar la muerte de los animales por la sequía que producen para el ganado. Muy bien, ¿verdad? Los animales también sufren por las heladas. Enfermedades respiratorias de los niños y niñas más pequeños en casa. Peligroso, ¿verdad? Las enfermedades respiratorias a causa de las heladas en los niños y niñas en casa, en las zonas afectadas.
Y además, escasez de alimentos por incomunicación de las poblaciones altoandinas alejadas. Las heladas además producen escasez de alimentos, ¿verdad? No puede transportarse la gente a adquirir sus alimentos, sus productos. Bueno, tampoco las ferias. Interesante estas tres formas o efectos que también producen las heladas, aparte de las ya mencionadas anteriormente. ¿Cuál o cuáles de esos efectos ocasionan más daño y por qué? Para Matías, las enfermedades respiratorias, porque los niños son más vulnerables y pueden llevar a la muerte, al no ser asistidos por los centros de salud de las zonas altoandinas por las heladas extremas. Es verdad, lamentablemente lo vemos cada año en la televisión. Las noticias son claras a nivel nacional sobre las heladas en la zona altoandina de la Sierra Sur peruana. Así es, lamentablemente los niños pequeños son los que más sufren las consecuencias. Matías ha hecho un muy buen trabajo. Ya tienes un mejor conocimiento sobre el tema planteado. Ahora sí puedes responder nuevamente esta pregunta. ¿Por qué se producen las heladas y qué consecuencias traen? Hiciste ya tu respuesta al inicio, esas son tus explicaciones iniciales. Pero ahora que hemos investigado más información sobre defensa civil, sobre el INDECI y lo que hemos planteado en esta actividad de aprendizaje, bueno, y de acuerdo también a lo que hizo Matías, podemos volver a responder esta pregunta, ¿correcto? Son nuestras explicaciones finales. Las hipótesis o explicaciones iniciales, ahora vas a contrastarlas con tus explicaciones finales de la pregunta de investigación. Aquí tenemos la respuesta final, la explicación final de Matías en el 6º grado. ¿Por qué se producen las heladas y qué consecuencias traen? Lo leemos con cuidado. Las heladas se producen por el exceso de temperaturas bajas en las zonas altoandinas del Perú, con tiempos menores a 0 grados. Y traen como consecuencias, enfermedades respiratorias de las poblaciones vulnerables, como niños, niñas y ancianos, y además muerte de animales y escasez de alimentos en las zonas afectadas. Conclusión muy bien sistematizada por Matías del 6º grado. Ustedes también, queridos estudiantes, van a hacer su propia conclusión final de acuerdo a lo que hemos investigado y van a comparar esta conclusión final con la que dieron al inicio, antes de investigar, ¿correcto? Para hacer una comparación sobre cómo nuestras respuestas han mejorado tras haber investigado sobre las heladas y sus consecuencias. Matías nos dio un claro ejemplo de haber comprendido exactamente el tema planteado. Listo. Finalmente, quiero que reflexiones sobre estas tres preguntas. Al final de tus conclusiones, vas a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Qué pasaría si los fenómenos naturales, como las lluvias, por ejemplo, se intensificaran o por el contrario, dejaran de producirse? ¿Qué tipos de riesgos se presentarían? Imagínate, con lluvia extrema o sin lluvia. Puedes dialogar con tu familia sobre los fenómenos naturales que ocurren en tu comunidad y sus consecuencias en el ambiente. Vamos con las respuestas finales de Matías a estas preguntas de reflexión. ¿Qué pasaría si los fenómenos naturales como las lluvias, por ejemplo, se intensificaran o por el contrario dejaran de producirse? Vamos a ver. Primero, dice Matías, con la lluvia intensa se producirían huaicos e inundaciones. Muy bien. Y sin lluvia habría tierras secas y escasez de alimentos producidos en las chacras. Correcto. Exceso de lluvia, hay fenómenos naturales importantes, como los huaicos y las inundaciones. Y sin la lluvia también hay problemas, puede haber consecuencias negativas, ¿verdad?
La tierra no produce, tierras secas, en los campos, en las chacras. Muy bien, muy buena respuesta. ¿Qué tipos de riesgos se presentarían? Los más afectados, sin duda. Riesgos para las poblaciones cercanas a las quebradas, los cerros. Correcto, esas personas son las más afectadas en un huaico, en una lluvia torrencial, en una inundación. Sus casas sobre todo están en mucho riesgo. Y para los agricultores, por ejemplo, también en los campos y valles hay un riesgo si es que no hay lluvia, porque ellos necesitan del agua para poder producir mejor. Dialogar con tu familia sobre los fenómenos naturales que ocurren en tu comunidad. Bueno, aquí responde Matías: en mi comunidad llueve mucho por vivir en la selva peruana en la ciudad de Iquitos. ¿Y tú, querido niño, querida niña, dónde vives? Tiene que responder de acuerdo a tu realidad, a la comunidad, a la provincia, a la región en donde vivas. Tú y tu familia. ¡Excelente! Matías respondiendo y reflexionando adecuadamente tras la sesión de hoy. De esta forma, hemos conocido cómo se producen los fenómenos naturales y sus consecuencias. Aprende en casa. Quinto y sexto grado. Pista educativa. Soluciones y propuestas.